compartir. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, no sé, consultas que puedan tener. Parece que el campo está caído. Sí. Qué problema con esto demasiado. Cuéntenme. Yo creo que esto hay que hacerlo un poco más dinámico, ¿no? De parte de ustedes. En el sentido de que nadie, absolutamente nadie me ha preguntado algún ejercicio. ¿Qué ha estado haciendo? Aparte de los recursos en video, que está bien, ¿no? Pero a estas alturas me gustaría que preguntaran de algún ejercicio. Hoy ya terminamos la parte de análisis vectorial. Mañana va a una prueba. Se los recuerdo. Entonces yo creo que hoy debería haber un montón de consultas. Nuevamente, yo creo que sí voy a expresar mi malestar de que esto sea un monólogo. Respondan algo, sí, no hay consultas, haga un ejercicio tal cosa, pero no puede ser que tenga que estarlos rogando porque pregunten. Oiga, mire, estuve haciendo tal problema, mire tal cosa, no. Entonces no sé. Mire que suba género del libro tal y mire que... Hay unos que evidentemente no han visto ni tan solo video y eso es evidente que no van a tener ninguna pregunta, pero cada quien decide cómo administración. Pero vamos a ver, nos conectamos 3 veces por semana para que podamos ver las preguntas que puedan tener. Se escucha, o sea, yo estoy hablando solo, se escucha. No sé. Ok, yo hago una crítica constructiva. Si la videoconferencia es para preguntas y el porcentaje de asistencia es conectarse y participar, si ustedes se conectan y no preguntan, no reciben el puntaje de asistencia porque implica las dos cosas. Solo lo aclaro, porque si no, o sea, si están conectados solo para decir me voy a conectar para recibir puntaje de asistencia, no les cuenta si no hacen ninguna pregunta. Cuéntenme entonces, ¿tienen alguna duda, algún ejercicio? ¿Les gustaría que hiciera algún ejercicio de algo? Pero digan algo. Porque conectarse y no decir nada ni participar en nada no les cuenta en la asistencia. Hagamos un ejercicio de qué. Saben que mañana van a prueba, ¿verdad? Que en la prueba se evalúan ejercicios y teoría. Sí, yo estoy en la disposición de hacer un ejercicio de lo que ustedes quieran, pero díganme de qué.
Bueno, les voy a dar ahí 5 minutos para que piensen. Voy a ver qué pasa con el campus. Todavía sigue caído. ¿Qué problema con esto? Un problema de comprobar el teorema de Stokes. ¿Hay una duda en particular, Jairo? ¿Una duda en particular en algún punto específico que le gustaría repasar o agarrar cualquier ejercicio? Y ven que voy anotando los que hacen consultas, los que participan, y eso es lo que vale para el puntaje de los 5 puntos. No solo es estar conectado. Ok, no sé si respondió. No, voy a buscar uno de la guía entonces. Por cierto, ayer creo que mandé un mensaje. De que agregué 2 documentos, son archivos que he utilizado en una clase diferente, pero que tienen un montón de problemas resueltos. Entonces, ese punto es el útil, no tener más problemas resueltos. Juliana dice 1.8 de los problemas sugeridos. Bueno, veamos ese, que ya es una pregunta más puntual. De los problemas sugeridos se refiere al problema de Bagnes o de la guía. Bueno, asumo que por la anotación es Bagnes. De la planificación, el ejercicio número 1.8, donde dice que una familia de hipérbolas sobre un plano XY está dado por U igual a X y Y. Pues sí, es del libro de Bagnes. Eso es la pregunta que estoy haciendo. Sí, ese. Ok. Veamos. (1.8). ¿No hay alguna duda en particular ahí? ¿Una duda en particular? Juliana. Pues en ese caso, cuando me decía lo de la ecuación de lo Q, no sé cómo desarrollarlo. Dice una ecuación, déjenme ver la versión en inglés porque ese triangulito, no sé si es un error. Aunque en algunos libros el triángulo puede ser el laplaciano. Entonces déjenme ver con esto si hay algún error. Me parece que sí. El 1.8 es... Sí, es gradiente aquí. Aquí hay un error. Bueno, si encuentra el gradiente, eso es simplemente calcular las derivadas, no del vector. Esa es la definición. El gradiente de una función escalar es la derivada de la función escalar con respecto de x en dirección de x más derivada del escalar con respecto de y en dirección de y más la derivada con respecto de z. En este caso la función ya la da, u es igual a x por y.
Entonces solo es aplicar la definición. Teoría, ¿qué es el gradiente? El gradiente es esto. Particularmente, esta función no depende de x. Entonces quiere decir que cuando derive con respecto de x, no va a haber componente z en este caso. Si yo tengo u y derivo con respecto de x, en este caso la derivada sería y en dirección de x, más y la derivada de u con respecto de y sería x. Ya tenemos el gradiente, esa es la primera pregunta. Luego dice, dado el vector a, encontrar la componente de a en la dirección del gradiente. Claro, este es un vector, ¿no? Un campo vectorial, pero particularmente me están diciendo que en un valor, por ejemplo, de x igual a 2, cuando u vale 3, encontrar la dirección de la componente del vector a en la dirección del gradiente. Particularmente, si evalúo lo que me están diciendo, por ejemplo, si dice en x igual a 2, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto es el y? ¿Por qué? Porque el campo vectorial depende de x y depende de y. Pero observen que me dan un valor de u. Y como u es igual a x por y, y me están diciendo u vale 2, u vale 3, perdón, cuando x vale 2, entonces de ahí puedo despejar y, ¿no? Y sería 3 medios. O sea que me están preguntando, o debemos obtener más bien el gradiente de la función u en el punto 2,3 medios, considerando que solo depende de x y solo depende de y. U vale 3, x vale. Entonces evalúo. Sería en todo caso 3 medios de x más 2 por y. Perdón, lo puse al revés. No está bien, porque la componente y primero sería 3 medios que vale la y más la x que vale 2. Entonces, teoría. La componente de un vector, yo tengo un vector a, dado por la expresión que está acá, y me piden la componente de ese vector en la dirección del gradiente. Claro, en este caso tendría el gradiente, que bueno, el dibujo no está a escala, pero digamos que sería una representación esta. El gradiente en el punto, ¿no? En el punto 2,3 medios. Entonces, la componente, recuerden, de ese vector en esa dirección se calcula como un producto punto. Esa componente, digamos, lo puedo poner así, la componente de A en dirección del gradiente tendrá una magnitud, la componente de A en dirección del gradiente en ese punto tiene una magnitud que es igual a el producto punto entre A y el gradiente evaluado en ese punto, pero tendría que ser esto un vector unitario. Esa es la definición, ¿no? La componente de un vector en dirección de otro, la magnitud de esa componente, la longitud. Todo sacaron, ingeniero, ya problemas con la evaluación, entonces. Con la evaluación hay problema. Bueno, entonces lo dejo hasta ahí. Te haría falta después hacer esta operación. ¿Por qué? Con la evaluación ya. Bueno. Ajá. Ok. Bueno, decían, alguien quería un problema el teorema de Stokes y dije que iba a buscar la guía. Yo a veces soy demasiado crítico y yo creo que ustedes deberían tomar un consejo bastante sano, por así decirlo, que si ustedes no practican adicional a lo que están los recursos, difícilmente van a poder estudiar.
Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Déjenme ver cuál podría ser uno que no esté tan similar a lo que está hecho ahí. Al que preguntó el teorema de Stokes, en cartesianas, un problema en esféricas, un problema en cilíndricas, no sé. Ah, no, dice que puede ser cualquiera. Ok. Bueno, voy a agarrar uno que sean en coordenadas diferentes. Por ejemplo, este. Que así voy preguntando y me voy dando cuenta si al estudiar. Ok, entonces, dice, ese de la guía, ha aparecido en prueba, incluso ha aparecido en examen. Considere el campo vectorial, le da un campo vectorial en esféricas. Comprobar el teorema de Stokes para el campo dado sobre la superficie del vector del sector circular contenido en el plano YZ. Y me dan la definición, ¿no? En este caso, el valor de teta, vean que está entre 0 y beta, porque en realidad recuerden que quiere decir que, por ejemplo, para este ángulo que voy a marcar, es un ángulo teta igual a beta, y también para este de acá. No pensemos que es negativo, recordemos que el beta se mide del eje Z, y la forma en que lo estamos midiendo es la misma. Entonces, ambos valores extremos, ambos valores en esta línea de acá, representan un valor de beta igual a, de teta igual a beta. No es negativo. Entonces, como nos piden comprobar el teorema de Stokes, recuerden que es la integral de línea sobre una trayectoria cerrada, o podemos decir que la circulación de un vector A es igual a la integral del rotacional de A, punto de DA. Perdón, punto de DA, aquí sería C, una curva cerrada, aquí es S, la superficie que está siendo encerrada por esa curva cerrada C. Y que la dirección de este diferencial de área va a depender, según la regla mano derecha, de la orientación de la curva. Y eso es importante. Entonces, como no nos dice una orientación de la curva, solo nos está diciendo que la superficie es lo que está en, digamos, celeste o verde menta, no sé. La curva C es el contorno, o lo que está encerrando. En todo caso, la curva C estaría conformada por 4 tramos. Voy a hacerlo en otro color. Es decir, este es un tramo, este sería otro, este sería otro, y este sería otro. Pero claro, hay que darle una orientación, un sentido a esa curva. Entonces uno lo decide, pero repito, según uno decida la orientación de la curva, así va a ser la dirección del diferencial de A en base a la regla de la mano derecha. Entonces yo voy a tomar esto. Entonces ven que si no me dan la orientación, tengo que indicarlo. Pueden tomar la que ustedes quieran, pero repito, la orientación de su curva va amarrada con la dirección del diferencial de A. Entonces son 4 tramos, son 4 curvas diferentes, y vamos a ir escribiendo por separado. Digamos que como todo está en el plano YZ, entonces lo puedo ir trabajando individual. La primera sería, la voy a hacer un poquito más escala, perdón, un poquito más grande, así.
que no está a escala, ¿no? Solo es para tomar una referencia. En todo caso, dice que es la curva, hay un valor de teta y el radio es R1, R2. Y pues vean que da toda la información. Nos dan tres cosas. La curva está en el plano YZ, el valor de teta está entre 0 y beta y con toda esa información y además les daba el gráfico. Pero quiere decir que el primer radio que está aquí es R1 y el de la otra parte voy a llamar a esta C1. Vean que si le llamo C1, le llamo C2, C3 a cierta curva, pues tengo que ponerlo en el diagrama. Entonces, la integral de línea sobre la trayectoria cerrada se va a partir en 4 tramos. Y cada porción, pues la voy nombrando. Perdón, dije que iba a llamar a esta C1. Cada porción se debe ir nombrando. Entonces, particularmente ocurre lo siguiente. Nuestro vector, nuestro campo vectorial está dado en coordenadas esféricas. Podrían darle el campo en coordenadas cilíndricas, se los podrían dar en coordenadas cartesianas o cualquier sistema de coordenadas curvilíneas. Y eso es un dato, ¿no? Eso no lo pueden escoger. Es decir, no hay forma de que ustedes decidan cuál es el campo vectorial. A menos que el problema les diga, no, agarre un campo vectorial que usted quiera y compruebe el teorema de Stokes. Pero el diferencial de línea, ustedes sí los pueden escoger. Ustedes pueden decir, quiero trabajar en cartesianas, quiero trabajar en cilíndricas o en esféricas. Y una cosa es lo que se quiera y otra cosa es la opción más recomendable. Entonces sucede lo siguiente. El diferencial de línea o el diferencial de área se debe seleccionar de acuerdo, ojo con esto, al tipo de curva o superficie. ¿A qué me refiero? Que si tengo, por ejemplo, una superficie, aquí es una, ¿cómo decirlo? Una porción de círculo, o si tengo una esfera o si tengo un cilindro, se selecciona ese diferencial de área, de volumen, de línea, de acuerdo a la región donde se va a integrar. No es decidido por el sistema de coordenadas que esté el campo vectorial. Ojo con eso. O sea, si el campo vectorial está en cartesiana, si el campo vectorial está en cilíndrica, si está en esférica, me da igual. Lo más recomendable es que los diferenciales estén de acuerdo a un sistema conveniente por la región donde se va a integrar. Ahora, se puede plantear un diferencial en cartesianas, en cualquier sistema, pero posteriormente se debe hacer una conversión. Entonces ocurren dos cosas, ¿no? Que podemos hacer la conversión primero, luego hacer un producto punto, o hacer un producto punto y luego hacer una conversión. En este caso tenemos el campo en esféricas y el diferencial pues va a ser recomendable, utilizarlo o integrarlo en coordenadas esféricas también. Entonces, recordemos los diferenciales de línea en un sistema curvilíneo. Tengo que, en general, ¿no? Es DDU1 más H2 DDU2 más H3 DDU3. Entonces, la pregunta para ustedes, en esféricas, ¿cuánto vale H1? ¿Cuánto vale H2? ¿Cuánto vale H3? 1, R y RC no es verdad. Ok. Esférica. Perdón, en esféricas, tiene razón. En esféricas el H1 sería 1 y la primera variable sería R, entonces sería DDR más el H2 es R, nos quedaría en todo caso D de teta y luego
Bueno, me faltan aquí los vectores, ¿verdad? Entonces sería R más R de teta en teta más R perdón, R seno de phi. Ok. Entonces, particularmente para esta curva que está aquí, notemos que en esa curva estarán de acuerdo que la variable R es una constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los puntos de esa curva, la variable R, ¿cuánto vale? Bueno, R vale R1. Ahora, ¿será el valor de phi constante en cada uno o en todos los puntos de esa curva? ¿Sí o no? Recordemos que es una curva que está en el plano ZY. El de phi, dice ahí. Sí, será phi constante. Y si es constante, ¿cuánto vale? En cada uno de los puntos de esa curva. Creo que lo voy a obligar a responder con una encuesta. Déjenme ver. Sería 0 el ángulo G ahí. B, phi. Sí, el de phi. Déjenme ver. Pero voy a mandar una encuesta para obligarlos a responder a todos. Bueno, les aparece una encuesta en el chat o en la pantalla. Respondan, por favor. En el chat tiene que estar la opción o les aparece en pantalla. Vamos, respondan, eso no les... Si hay una respuesta incorrecta, no pasa nada. En realidad no debería tomarles más de 2 minutos, pero ya me voy dando cuenta cómo van con su lectura. Ok, 4 respuestas. Hay 10 estudiantes conectados. Yo espero 10 respuestas. No les debe tomar... En mi caso no me aparece nada del chat. No me parece, bueno, no me aparece el chat. No sé por qué. Pues, ¿está del celular o de la computadora? Computadora. Sí, tuve un problema al principio que me conecté y me desconecté varias veces al principio, pero no, no sé, no me aparece nada más que solo la videollamada nomás. Lo Bueno, que está presentando. responda por vos, pues, cuál es el valor, por decir, hablando, cuál es el valor de phi. Bueno, ya respondieron 8. Ok, son 2 valores. Ojo con lo siguiente, ¿no? Si yo lo veo desde el parte superior del eje Z, es decir, tengo el plano X y Y, tengo 2 porciones, ¿no? Hay una porción que está aquí. Digamos que esto es lo que voy a remarcar acá, esto.
que es lo que estoy viendo acá. Entonces, como el ángulo phi se mide del eje X, entonces para todos estos puntos acá, el ángulo phi vale pi medios. Porque el ángulo phi se mide del eje X. Pero para todos los puntos acá, en el otro lado, digamos que lo voy a poner en morado. Para todos acá, el ángulo phi, ¿cuánto valdría? Lo puedo medir en dos formas. Lo puedo medirlo en el sentido positivo y decir ese ángulo es 3 pi medios. O lo mido en el sentido negativo y digo, bueno, el ángulo phi es menos pi medios. Como lo quieran decir. Pero recuerden que el ángulo phi se mide del eje X. Entonces, la respuesta a la pregunta era ninguna. Ok, sigamos. Entonces, como el R es constante y el phi quizás no es el mismo valor en todo punto, porque los puntos que están en la parte positiva de Y tienen un valor de phi pi medios y los puntos que están en la parte negativa de Y tienen un valor de menos pi medios, no es el mismo valor de phi en cada uno de los puntos, pero sí son dos valores que son constantes. Ahora, ¿en qué ayuda eso? Porque si la variable R es una constante, pues el diferencial de R va a ser 0. Y si la variable phi en la parte positiva es constante y en la parte positiva de Y es pi medios, es constante, y en la parte negativa es también pi medios, entonces igual toma dos valores constantes, entonces esto va a ser 0. Por lo tanto, lo único que tendríamos que considerar para hacer la integral de línea en esa parte es el valor o la componente que tiene en dirección de teta. Entonces vamos con la integral sobre C1, hacemos un producto punto, el A de dr, el A que es A en dirección de R más B en dirección de teta más C en dirección de phi, y estamos considerando que A, B y C son constantes. Punto. R, que dijimos que vale R1, y el diferencial de teta. Entonces, en dirección de teta. Evidentemente, al hacer el producto punto, solo sobreviven estas dos. Tendríamos entonces una integral de B por R1 diferencial de teta. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los límites de esa integral? Déjenme ver si ya cargó el campus. Todavía nada. Ah, no, ya, parece que sí. ¿Cuáles son los límites de la integral? Nuevamente, a mí me gusta que participen y respondan. Tampoco estoy exigiendo que sea una respuesta correcta o incorrecta. Aquí pueden responder de forma incorrecta y no pasa nada. No pierden puntos. Si se equivocan, no hay ningún problema. Tendría que ser pi. ¿Perdón? Tendría que ser pi. Pi, no, porque recuerden que la variable teta es esta, ¿no? La que se mide desde acá. Ingeniero, Dígame. Ya pi cuartos, sí. debería de pi cuartos a 3 pi cuartos. ¿Pero por qué pi cuartos? ¿De dónde sacan ese valor de pi cuartos?
No sé, 45 grados conforme al eje Y. Ok, pero mi pregunta es, ¿en qué parte del ejercicio dice que es pi cuarto? Ah, buen punto. Solo lo asumí nada más porque Esa buen punto. es una palabra que no tienen que usar, asumir. O sea, el dato se va a dar o se debe calcular, pero no nos dejemos llevar por las imágenes, por los gráficos, porque nunca están a escala. Entonces, ¿cuál debería de ser? Sería ese que está ahí de 0 a beta, entonces. De 0 a beta, solo sería esta porción. Voy a marcar en negro. De 0 a beta. O de 0 a beta también esta de acá. Son dos, porque recuerden que el teta se mide a partir del eje Z, no importa en qué dirección vaya. Pero la curva que nos interesa es todo esto de acá. Entonces, ¿cómo resolverían eso? Pero como usted dice que siempre es el mismo ángulo positivo, entonces sería de 0 a 2 beta. No. No. Lo que pasa, ojo, espérense. Lo voy a hacer un poquito más grande acá. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si yo mido para acá, estoy midiendo un ángulo beta positivo. Y si yo mido para acá, estoy midiendo un ángulo también beta positivo. En ese sentido, ¿no? Para cualquier dirección. Pero la integral de línea, según la trayectoria que yo estoy fijando, sería esta. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es este valor de teta y cuánto es este valor de teta? De menos beta a beta, ingeniero. ¿Pero por qué negativo? Podemos ponerle un 2 y de 0 a beta. Perdón, se fue un poco de ruido. Ok. Vuelvo a preguntar. Este valor, ¿cuánto sería este valor? Teta, ¿cuánto es este? Repito, el teta se puede medir ya sea en esta dirección o se puede medir en esta dirección y en ambos casos es positivo. Entonces, ¿cuánto es este valor de teta? Es beta. Es beta, exacto, ese es beta. ¿Y cuánto es este otro? Beta también. Beta, entonces ¿de dónde va la integral? De beta a beta. De beta a beta. ¿Sí? Entonces, el resultado de la integral, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Esa es una forma de plantearlo, ¿no? Alguien lo puede escribir diferente y decir, voy a integrar de beta a 0, o sea, como que lo hace por tramos, es decir, hacemos toda esta parte de beta a 0 y luego hacen una parte y dicen que es de 0 a beta, que sería para la otra parte. Pero al final de cuentas, lo pueden plantear directo. Entonces queda 0. La situación es que si nosotros analizamos lo que va a suceder, por ejemplo, en la otra parte, que es decir, esto sería C1, digamos que C1 lo tengo marcado acá, verde, y que le llamo a esta parte, le llamo C2. ¿Habría alguna diferencia si le llamo a C2 esta? Claro, el sentido sería al revés, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? En realidad la única diferencia es el radio. O sea que ¿qué diferencia habría entre la integral de C1 y la integral de C2? El radio, que sería R2. Y el límite igual,
de beta a beta. Entonces, de una sola vez, vean que lo estoy comentando, no es que lo pongo directo. Exacto, entonces lo notan o yo lo dije en palabras, a ustedes les tocaría decirlo, comentarlo. Es decir, la única diferencia con la integral de C2, aunque el sentido sea diferente, igual solo sería esta. Entonces lo puedo poner así. La integral de C2 quedaría una integral de beta a beta, B y sería R2, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces también sería 0. Pero lo comentan en algún lado. Y aprovechamos eso, ¿no? Para este caso. Luego voy con C3, digamos que C3 está de acá. Entonces, para el caso de C3, voy otra vez a dibujar el... Yo digo que entre más dibujos hagan es mejor. A veces hay estudiantes que quieren resolver todos sin ningún dibujo, y eso no es tanto para guiar al profesor, ¿no? Para guiarse ustedes es que tienen que colocar un montón de dibujos. O si los pueden colocar en uno solo está bien, pero al menos van marcando todo. Yo me gusta hacer varios a la vez. Entonces, la trayectoria C3 es esta. Entonces, es en este sentido. Ya dijimos que todos los puntos que están sobre esa curva, teta vale beta. Y en todos los puntos de esa curva, phi vale pi medios. En la otra parte, que voy a aprovecharla para hacerla aquí de una sola vez, que sería esta, le voy a llamar a esta C3, perdón, C4. Todos los puntos de C4, el teta vale beta, pero el phi vale, podemos colocar 3 pi medios o podemos colocar menos pi medios, como ustedes lo deseen. Voy a colocar menos pi medios. Entonces, la situación del diferencial de línea es similar para C3. Tenemos el diferencial en esféricas, que sería, bueno, el diferencial de R en R, más el R de teta en teta, más el R seno de teta en phi. Entonces, para C3, teta es una constante y phi también. Entonces, si la variable teta es constante, entonces el diferencial de teta va a ser 0. Y el diferencial de phi, que no lo puse al final, también va a ser 0. Entonces, es una forma de visualizar que el diferencial de línea tiene únicamente componente en R. Claro, esto se puede visualizar de varias formas, ¿no? Solo viendo el tipo de curva. Pero vemos que en una curva que básicamente la dirección es radial, podemos concluir que el diferencial solo va a depender de R, o tiene componente R. Entonces, si hago la integral sobre la curva C3, el campo que está en esféricas, que sería A en R, más B en teta, más C en phi, punto el diferencial de línea, que sería DDR en R. Entonces, al hacer el producto punto, solo va a sobrevivir la componente R. Entonces nos quedaría A por DDR. Y los límites en la variable R sería decir, bueno, este punto es R igual a R1, que es esta distancia. Y este punto es R igual a R2, que sería esta distancia. Entonces la integral va ¿de dónde a dónde? De R1 a R2. Y la integral es bastante simple, nos queda R2 menos R1. Eso sería para C3. Para C4, que es la otra,
¿Qué diferencias habría? En cuanto al diferencial de línea, ninguna. El diferencial de línea nos quedaría de R en R. El rango de integración ¿Cuál sería el rango de integración? de R2 a R1. Exacto. Entonces, recuerden que en una integral de línea, la orientación de la curva nos define los límites. O sea, el diferencial de línea va a ser el mismo en ambos casos. Que una esté orientada en un sentido o que la otra esté en el sentido contrario, no va a cambiar el vector diferencial de línea. Lo que va a cambiar es el límite en la integral. Entonces nos queda R2 a R1. O sea que va a quedar, la puedo escribir así, ¿no? De forma que estoy resaltando que los dos resultados son opuestos. En este caso. Entonces ya tenemos todas las curvas. Vean que es un problema bastante corto, aunque he tallado más el tiempo explicando, pero el procedimiento son integrales simples. La situación es que en este caso nuestra integral de línea cerrada sobre toda la porción, que ya dijimos que es la porción en C1, luego la porción en C2, la porción en C3 y la porción en C4. Hay que sumarla, ¿no? Entonces se daba la casualidad de que, bueno, para este ejercicio el resultado en C1 daba 0, el resultado en C2 daba 0, el resultado en C3 nos quedaba A por R2 menos R1, el resultado en C4 nos quedaba opuesto. Entonces, en este caso, se da la casualidad de que al sumar todos los resultados, nos queda 0. Claro, no siempre va a ser así, pero en este caso sí. Ok, y esa sería la parte de la integral de línea. Vamos a la parte otra que es la de la integral de superficie. Ok, con la integral de superficie hay que tener en cuenta, voy a volver a poner la imagen acá, lo siguiente, ¿no? Si nuestra curva, la orientación que he elegido, que podría, repito, ser cualquiera de las dos opciones que hay, es esta, lo vuelvo a marcar ahí. Entonces, por la regla de la mano derecha, el diferencial de área tendría que tomarlo, por ejemplo, si yo tengo una línea que va orientada así, entonces es como que coloquen la mano derecha y enrollen, el diferencial de área tendría que ir hacia arriba. Si yo coloco, esto es para un problema que deban comprobar Stokes. Si yo coloco el sentido contrario así, como que ustedes enrollen con la mano y el pulgar apunta hacia abajo, están obligados a colocar ese diferencial de esa manera. Entonces, en este caso, si lo ven así frente a la pantalla y ustedes enrollan, pues el diferencial de área deberían tomarlo así. Para que coincida, ¿no? Si no lo toman de esa manera, básicamente no les va a coincidir el teorema de Stokes, les va a dar una diferencia de signo. Entonces, repito, en la orientación que tomen a la curva va a influir a cuál debe ser la selección del diferencial de área. Ojo con lo siguiente, hemos mencionado, y lo vuelvo a recortar acá, de repente no me va a dar tiempo para terminarlo, pero ya saben que la respuesta debe dar 0, que hay dos superficies, ¿no? Hay una parte donde θ vale, donde phi, perdón, vale pi medios, y hay otra parte donde phi vale menos pi medios o 3 pi medios, como lo quieran decir.
¿Y eso en qué va a influir? Bueno, en esta primera parte, bueno, lo voy a marcar así, digamos en esta parte que está acá, el phi vale menos pi medios, y en esta otra parte de acá, el phi vale pi medios. Entonces, si yo tengo, recordemos, una superficie donde la phi es constante, superficie. En general, si tengo una superficie donde hay una de las variables en el sistema de coordenadas que estemos que es constante, entonces automáticamente el diferencial de área va a ser o tener únicamente la componente phi. Lo pueden ver como antes, o sea, quizás sea un poco más rápido verlo así, pero es que usted diga, ok, el diferencial de línea, ¿cuál es? Era d de r en r más r de teta en teta más r seno de teta de phi en phi. Entonces el diferencial de área es r cuadrado perdón, voy a poner primero el seno de teta de phi en r más o menos dependiendo de las componentes. La otra sería r seno de teta de dr de phi en teta, y la otra es r seno, perdón, la última no lleva el seno, es r de dr de teta en r de dr de teta en dirección de phi. Esas son las tres. Entonces, si yo observo que en esta curva, ¿no? La variable phi, perdón, en la superficie, la variable phi es una constante, entonces el diferencial de phi va a ser constante. Por lo tanto, todo el término este, aquí es phi, casi no aparece el phi. Entonces, todo el término este va a ser 0, por lo tanto, esta componente va a ser 0, este va a ser 0 también, y solo nos va a quedar esto. Entonces, es lo que les decía, si tenemos una superficie que es una variable en el sistema de coordenadas constante, entonces automáticamente el diferencial de área me va a quedar en el vector unitario de esa variable que es constante, que sería en todo caso el dirección de phi. Pero recordemos, ¿no?, que la variable phi se mide en esta dirección. Entonces, si yo estoy en este punto, la dirección del phi unitario sería esta, perpendicular, ¿no? Y en el otro lado, el phi sigue en esta dirección, entonces la dirección de phi tiene que ser esta de acá. Quiere decir que como tengo dos superficies donde la variable phi es constante, pero tiene un valor de pi medios y el otro 3 pi medios, entonces el primer diferencial de área debe ser negativo, porque este diferencial va en dirección contraria a phi para esa parte. O sea que sería menos r de dr de teta en dirección de phi. Pero el segundo diferencial en esa superficie sí coincide con el vector phi. Es por esa razón que en el diferencial de área uno le pone más menos, ¿no? Porque puede ser cualquiera de las dos opciones según tenga ese vector. Y en este caso, en una va en dirección de phi y en la otra va en dirección contraria a phi. Y eso a la hora de hacer el problema te influye. Entonces tienen que hacer
tienen que hacer obligatoriamente dos integrales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en las dos porciones, en una vale pi medios, en la otra vale 3 pi medios, y el diferencial cambia. Ojo con eso. Entonces su integral, pues ya no va a dar chance de terminarlo, lo terminan ustedes y me podrían preguntar por el chat si lo desean para que verifique su procedimiento. Tendrían que hacer dos partes, ¿no? En una, van a poner el campo A, su diferencial sería menos R de dr de teta en phi, y en la otra tendría el signo positivo. Aunque nos podemos ahorrar un par de cosas notando lo siguiente. El rotacional es el mismo, ¿no? El que pongo aquí, lo calculo, va a ir acá, va a ir acá. La única diferencia en las dos regiones es la variable phi, pero la variable phi no va a aparecer al plantear la integral, porque la integral va a ser con respecto de r y con respecto a teta. Y como los límites van a ser iguales, la única diferencia entonces es el signo negativo, entonces concluimos que directamente se van a restar. Me va a quedar la misma integral evaluada en los mismos lados, porque no va a aparecer la variable phi. Lo único es la diferencia entre el negativo que tenemos con el diferencial de área. Entonces, sin necesidad de calcular el rotacional, se puede concluir comentándolo. Ustedes tendrían que hacerlo en palabras, pero aquí lo podemos ver más rápido. En realidad no hacía falta hacer nada. Se puede comentar de que la única diferencia va a ser el signo y por lo tanto la integral da cero. Y se verifica el teorema de Stokes porque tanto la integral de línea como la integral de superficie dan cero. Pero quizás este es un punto donde en ese examen la mayoría de estudiantes cometió el error. Bueno, estamos sobre la hora, pero no sé si hay alguna pregunta. Esto es más que todo porque jugó con mi lógica o un poco, ingeniero, algo que pasó entre mí, pero digamos en el eje X, donde estamos calculando phi, no sé si puedo ponerla. Ah, bueno, aquí tenemos a phi. Entonces, si lo hacemos para un lado, para el lado de la manecilla del reloj, vamos a ver, en contra de la manecilla del reloj es positivo, y si lo hacemos para el otro lado es negativo. Entonces, es por eso que me salió la duda, ¿por qué en teta no cambia eso? Si lo hacemos por un lado, no da negativo. No. Y si lo... Es que teta, por ejemplo, si usted tiene un cono, el teta se define como el ángulo a partir del eje en cualquier dirección. Entonces, por eso es que teta no es negativo. No le queda negativo. Ahora, el phi sí, porque para medir el phi se mide a partir del eje X y uno lo mide en ese sentido. O sea que cuando definimos el phi, uno dice, lo mido en el eje X en este sentido, pero en el caso del teta no, porque puede ser en cualquiera de las direcciones. Entonces, en realidad, teta no va a ser negativo. Ok, me quedó claro, ingeniero. Gracias. Okay. Ingeniero, otra cosa, en los ingenieros resueltos, en los ejercicios resueltos en el campus, no sé si seré el único, pero a mí no me abre ninguna ventana, ningún PDF. Yo quiero estudiar de ahí, pero no me permite. No sé si seré el único. No, voy a verificar, a ver. Voy a verificar. Si no, se los voy a mandar por Telegram. Los problemas que mandé ayer, no sé, ¿a eso se refiere? Hay un apartado en el campus donde salen ejercicios resueltos que usted subió, creo, y ahí aparecen varios PDF, pero no me permiten entrar. Sí. No, entonces los voy a mandar al grupo de Telegram y voy a verificar a ver qué es lo que pasa. Gracias, ingeniero. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, tienen una prueba mañana. Es importante que hayan terminado todos los recursos de curso. Esos son los obligatorios, tienen que verlos todos en realidad.
Porque si no tienen terminados los recursos, la prueba simplemente no les va a aparecer. Y eso está definido en el primer día de clases y está detallado en la hoja de planificación. Cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla por el grupo de Telegram, por correo, por todas las opciones, pero es importante que empiecen a hacer ejercicios. Tienen el libro, tienen una guía para poder practicar y empiecen a preguntar. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Buenas noches.